Segundo bloque de Ciudadanos se Revela. Está con nosotros la periodista y amiga Luciana Fernández Sosa. Hola, Luciana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el ambiente de los colegas y de la política en Buenos Aires, Luciana? No se está escuchando, me parece, ¿no? A ver, ahí se me escucha. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Tenía acá que no lo estaba apretando. No, bien, la verdad que muy bien. Es un contexto de muchísima implosión a nivel político, tanto a nivel nacional como también a nivel provincial. Así que en términos de cómo me estoy relacionando con la política y con los colegas periodistas, es un día a día, ¿no? Es la información del minuto a minuto, momento a momento. La política está cambiando, la sociedad está cambiando, la forma de hacer política. Estás en está el canal cambiando. Crónica, ¿no? ¿Cómo? En el canal Crónica. Estoy en Crónica, sí, estaba en América también. En América tenía columnas específicamente más judiciales, ahí no se hablaba tanto de política, pero en Crónica sí es un debate político de todos los días. Bueno, te quiero preguntar porque leí en tus cuentas de redes sociales, principalmente la de Twitter, unos cruces que tuviste con el diputado nacional Diego Hartfield, diputado nacional que representa a Misiones de La Libertad Avanza, y preguntarte por el financiamiento de las leyes que Hartfield dice. Hay leyes que Hartfield llamó terrorismo de Estado, porque supuestamente no tenían financiamiento. Por ejemplo, el Garraham, las universidades y la discapacidad. Vi que te cruzaste y que discutieron, digamos, por ese tema. Sí, fíjate que ni siquiera hacen el intento de utilizar una palabra propia, porque el que llamó terrorismo de Estado a estas leyes fue el propio Javier Milei. Entonces, un poco lo que siempre venimos diciendo, le bajan el libreto desde Nación y en provincia tienen que repetir todo al pie de la letra, hasta textual, ni siquiera le agregan algo propio, ¿no? Lo cual es completamente mentira, porque Hartfield lo que decía es que estas leyes eran un terrorismo de Estado por una cuestión de que intentaban desestabilizar el objetivo del gobierno, que es el tema del superávit fiscal y demás. Y que sobre todas las cosas son leyes que no tenían un financiamiento, no establecía la forma de financiamiento a través de la asignación de un recurso o la creación de un nuevo impuesto. Lo cual es mentira, ¿por qué? Porque de hecho hoy miré los artículos de la ley y en las tres leyes, tanto Garraham como el tema de universidades y discapacitados, todos establecen textualmente lo siguiente, es decir, que facultan al jefe de gabinete de ministros a que reasigne partidas del presupuesto que ya está aprobado, que lo aprueba el Congreso todos los años para el periodo fiscal, por ejemplo, para este año, para el 2026, y que reasigne partidas para poder hacer frente a esos gastos que establecen las leyes. Entonces, no es que nada dice respecto del financiamiento, como dice Hartfield. Ahí ya está mintiendo, está faltando un poco a la verdad, o quizá, no sé, no le comentaron sus asesores o no leyó el proyecto, porque la ley establece puntualmente de dónde financiarse. Ahora el tema es, tiene que ver el Ejecutivo, en este caso el jefe de gabinete de ministros, qué partidas va a utilizar para reasignar, porque hay que sacar de un lado para poder cubrir el gasto que establecen estas leyes. Eso es la reasignación de las partidas. Bueno, y ahí vos te pones a pensar, la oposición le dio muchas alternativas, como por ejemplo los gastos reservados de la CIDE, las pautas publicitarias de YPF, el tema de lo que están recaudando de los impuestos a los combustibles, que no los están usando para el mantenimiento de las rutas. Hay fondos de emergencia destinados a la emergencia también. Entonces hay lugares de donde poder financiar estas leyes. Por lo tanto, Hartfield, una vez más, está faltando a la verdad. Luciana, estamos viendo que hay un comienzo de acuerdo con el PRO. Es como que el PRO claudica una vez más y se puede llegar a plasmar ya en la Cámara de Diputados o en el Congreso Nacional, en el Senado también, parte de este acuerdo que ellos están buscando electoral, a pesar de todo el linculeo que Javier Milei le hizo a Macri en lo personal y al PRO como esquema político. Mirá, Javier Milei siempre denigró a todos sus rivales y sus oponentes. En su momento el PRO era un competidor más para Javier Milei cuando estaba la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencia.
Y yo lo veo como bastante difícil de que pueda haber una ruptura entre el PRO y entre la Libertad Avanza, porque es su aliado estratégico. La verdad que la Libertad Avanza sin el PRO no conseguiría no conseguiría sacar ninguna ley dentro del Congreso de la Nación. De hecho, hoy es 24, ¿no? Hace exactamente 2 meses atrás fue la última vez que sesionó el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, en el cual se había intentado incorporar estos proyectos para ayudar a los deudores morosos. Y sin embargo, ahí el PRO y la UCR habían votado en contra de tratar estos proyectos de ley con la Libertad Avanza. Entonces, en el Congreso de la Nación, el PRO y la UCR también, o una parte de la UCR, sigue siendo fundamental para el acompañamiento de las leyes que quiere tratar o impulsar la Libertad Avanza. ¿Y las provincias? Vos decís los gobernadores, ¿qué harían? Sí. ¿Cómo jugarían los legisladores Sí. en base a los intereses de las provincias? Sí. Y, a ver, yo hablo mucho con Gerlin, llevo puntualmente al caso de Misiones, si querés. Gerlin está muy alineado a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich hoy es funcionaria de la Libertad Avanza. De hecho, ella integra el bloque de la Libertad Avanza. Por lo tanto, si me preguntás por el PRO en la provincia de Misiones puntualmente, todo indicaría que no va a haber una ruptura, va a seguir habiendo un acompañamiento. Distinto lo... Sí, disculpa que te interrumpa, pero ellos plantean que no votar la suspensión de las PASO, que las PASO tienen que darse. Sí, sí, a ver, pero por eso te digo, Aldo, una cosa es lo que plantean en la discusión, quizá en un medio de comunicación, en el pasillo, lo que sea. Después, puntualmente, hay que ver cómo se materializan esos votos. Yo todavía nunca vi al PRO votar en contra o diferente de la Libertad Avanza, así que a mí permitime dudar en ese sentido. Bien, Luciana, quiero preguntarte por el clima social que percibís con respecto al gobierno nacional y con respecto al modelo económico que lleva adelante. Misiones, por ejemplo, hay un núcleo duro que no pasa el 30%, pero sigue sosteniendo con cualquier argumento y justificación una defensa del modelo. Hay un sector anti-libertario, anti-Milei, que estuvo parado en frente desde el minuto 1, y hay un sector intermedio que en algún momento acompañó y hoy está tomando cada vez más distancia del gobierno, sobre todo por el ajuste, porque la economía no crece y por las consecuencias del modelo. En Buenos Aires, teniendo en cuenta que hablamos de una economía diferente, una sociedad diferente, ¿qué se percibe del clima social con el gobierno? Mira, nosotros hacemos todos los días en el canal a la mañana en Crónica encuestas a la gente en Constitución. ¿Sí? Constitución es la estación de tren donde viene gente, por lo general siempre de provincia de Buenos Aires, a la ciudad a trabajar, van y vienen. No hay una sola persona que te diga que llega bien a fin de mes o que no tiene que tener más de 2 trabajos para poder cubrir los gastos necesarios. Lo que ustedes están viviendo en Misiones, lo que está viviendo el misionero de esto de que sentir que el salario no alcanza y que realmente la economía cada vez está peor, lo mismo se vive acá en Ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Esto te puedo dar fe y lo conozco de primera mano. Nosotros hablamos todos los días con el laburante de a pie, con el laburante que capaz que está recontra despolitizado, ¿no? Esto es lo que vos decías, es ese votante que por ahí no vota a los extremos. Vota de acuerdo a cómo le está yendo su economía, de acuerdo a cómo está su heladera, de acuerdo a un montón de factores y no tanto a ese análisis político que por ahí nosotros nos dedicamos a hacer. Entonces es el votante que capaz que en la elección pasada votó a Milei, pero en la elección anterior votó al kirchnerismo y en su momento votó a Macri. Entonces es ese electorado, yo siempre digo, es el más importante, porque es el que después te va a mover la aguja y te va a determinar qué modelo político termina ganando para un lado o por el otro. Bueno, todo pareciera, incluso también las encuestas empiezan a mostrar que ese votante que está fuera de los extremos está empezando a dejar de apoyar a este modelo económico, principalmente no porque no le interesa la política en sí, no le interesa la discusión política en sí, sino porque simplemente ve que su economía está peor que antes. Entonces ese votante, todo marcaría que cambiaría el voto. Ahora, si me preguntás, ¿volvería a votar lo anterior? Y yo no me animaría a afirmar eso, ¿no? Sí. Sino que por ahí están esperando todavía que surja
o una tercera alternativa, porque vos ponete a pensar lo que pasó en 2023. Ese votante también es el que estaba cansado del kirchnerismo y también cansado de Juntos por el Cambio. Entonces vio en Milei el candidato ideal, el outsider, el que venía con un partido nuevo a proponer algo completamente distinto y lo votó. Hoy todavía no existe esa tercera alternativa que pueda convencer a ese electorado, ¿no? Luciana, ¿cómo ves al peronismo? Al peronismo en todas sus facetas y matices. Mirá, qué buena pregunta que me hiciste, porque hoy incluso se lo pregunté a Agustina Propato, que es la mujer de Sergio Berni, que ella es diputada nacional también de Unión por la Patria, está más ligada al área del kirchnerismo. Y la verdad que yo los veo todavía diciendo, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que saber que hay que darle a la gente una respuesta a un gobierno sin inflación. Y la verdad que yo creo que a esta altura ya le tienen que decir a la gente qué es lo que van a hacer si vuelven. No le pueden seguir diciendo, estamos pensando, estamos viendo, estamos evaluando, tenemos que darle respuestas a la gente. Si quieren ganar realmente y quieren volver a enamorar al electorado y volver a convencer a la gente, tienen que empezar a dar respuestas. Eso es lo que yo no veo que el peronismo lo esté haciendo. Veo que hacen una autocrítica. Ok, sí, decís, esto estuvo mal. El gobierno de Alberto Fernández tuvo una inflación y la gente entendió que no se puede vivir con la inflación. El modelo económico de Milei tampoco les gusta, pero ¿qué alternativa ves? ¿O cómo van a hacer para gobernar y asegurarle a la gente que no va a haber inflación, pero tampoco va a haber un ajuste brutal? Entonces los veo como muy metidos dentro de su interna, de ver quién va a ser el próximo candidato a presidente, de este ala kirchnerista, este ala no tan kirchnerista, y están lejos de darle una solución a la gente y de explicarle a la gente una alternativa de país. No, yo todavía, te juro, no encuentro un funcionario y de esto se lo pregunté incluso hoy a Agustina Propato también, ¿viste? Porque es una mujer, un animal político, y no te dan una respuesta. La verdad que el peronismo está dando una respuesta de qué van a hacer eventualmente, principalmente con el tema de la inflación, que eso fue su principal ancla, digamos, o fue lo que los llevó a perder las elecciones desde mi punto de vista en el 2023. El tema, hay que recordar también que se perdió por menos de 3 puntos, lo cual no trabajaron bien, como siempre, el peronismo dividido y el kirchnerismo en particular. El tema de Cristina Libre, ¿vos ves que ya lo están sacando de agenda porque se dan cuenta que por ahí no es? Sí, a ver, para mí el tema de Cristina Libre termina favoreciendo a Javier Milei, porque hay un gran porcentaje todavía de la población que no quiere saber nada con el kirchnerismo, no quiere que vuelva el kirchnerismo. De hecho, cuando empezó esta campaña, creo que fue hace un mes aproximadamente, esta posibilidad de que Cristina podía ir a apelar a los organismos internacionales para que revisen su condena y eventualmente la dejen ser candidata, la gente se espantaba y va a terminar pasando lo que pasó el año pasado en provincia de Buenos Aires, que en las provinciales ganó el peronismo, pero después la gente vio que si seguían en esa línea, posiblemente podía volver otra vez el kirchnerismo. Entonces, ¿qué pasó? En las nacionales termina ganando por 10 puntos Javier Milei en las elecciones de provincia. Te hablo de la provincia de Buenos Aires porque es una de las provincias que determina, ¿no?, quién va a empezar a la hora de elegir quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Sí, y votando una persona que no la pudieron sacar de la lista, pero no fue candidato como Esper, procesado o con un problema judicial, que eso es llamativo, llevar a una persona que está cuestionada. Mirá la bronca que levanta, o el miedo que levanta. Fíjate, es no entender por qué la gente tampoco quiere. Mira, hoy miraba una de las encuestas que decía cuáles son las principales preocupaciones de la gente en la Argentina. Y principalmente estaba el tema del desempleo, de los bajos salarios, pero la corrupción aparece como la segunda causa. Entonces imagínate una presidenta que está condenada por corrupción y vos encima querés hacerla otra vez candidata del principal espacio opositor, porque quieras o no, el gobierno de Milei empieza a tener causas de corrupción, pero todavía ninguno está condenado. Entonces son todos procesos judiciales que se están investigando, que hay mucho material probatorio, que todo indicaría que alguno va a terminar cayendo, pero la realidad es que ninguno está condenado y Cristina sí está condenada. Entonces, si vos no entendés que uno de los principales problemas o enojos de la sociedad es con el tema de la corrupción y encima querés poner de presidenta o de candidata a una mujer que está condenada, y la verdad que no estás entendiendo, la estás pifiando totalmente afuera del tarro, no estás entendiendo qué es lo que te está diciendo la gente, y en ese escenario sí, para mí ganaría Milei sin lugar a dudas, ¿eh? O que se despierte como Doro Pi. ¿Cómo? O que se despierte como Doro Pi. Y sí, sí.
Pero eso es cuando te vas, cuando se van del poder. Claro. Todavía estando en el gobierno es difícil. La última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la política de Misiones, con la ruptura entre Hugo Pasalacqua, Carlos Rovira. ¿Cuál es la información que llega allá? Acá hay un sector de gente que todavía no cree, que desconfía que pueda ser una estrategia. ¿Cómo se interpreta desde los medios de la capital esta situación de Misiones? A ver, una cosa es el periodista que está más politizado y otra cosa es la gente por ahí que está lejos de la política. La gente que está más lejos de la política lo duda todavía, no siente que sea algo que realmente esté sucediendo, lo ven más como una estrategia. Pero el que está más politizado está esperando a ver el voto en el Congreso, porque es ahí donde quizás realmente te das cuenta de... ¿Por qué digo esto? Porque los funcionarios nacionales terminaban votando lo que les pedía Rovira a nivel nacional, incluso muchas veces quizás estando en contra de sus propias convicciones, ¿no? Con el tema de Garrahan, el tema de, y eso me consta, de universidades, de discapacitados y demás. Entonces, a nivel nacional siempre mostraban que Rovira tenía una línea de esto de dar gobernabilidad, ¿no? Y en ese dar gobernabilidad votaban cualquier cosa que proponía la Libertad Avanza. Entonces, lo que están esperando es la próxima votación. Lo que pasó con la ley de extranjerización de tierras ya empieza a marcar que hay no sé decir una desobediencia, pero que se están empezando a apartar de ese mandato que se les imponía a los funcionarios nacionales, porque si todavía realmente, si esto no hubiese sido cierto, esta ruptura, no tengas ninguna duda que Arce y Rojas de Put hubiesen votado a favor de la ley de extranjerización de tierras, por más que después no podían caminar por la calle, porque funcionaba así la lógica, ¿no? Entonces, están esperando el minuto a minuto, el día a día, las votaciones en el Congreso, para ver si realmente esa ruptura se materializa o no, si es real o no. Así que por el momento tenés las dos cosas, gente que cree y gente que no cree, pero como todo es una cuestión de tiempo y demostrar con actos, por sobre todas las cosas, que hay una ruptura real y que sobre todas las cosas tengo entendido que el gobernador Pasalacqua no está nada de acuerdo con las políticas del gobierno nacional y al no estar de acuerdo con las políticas del gobierno nacional, eso, bueno, mostraría cómo van a votar los diputados y senadores, pero ojo, porque hoy te leía, Luis, en la nota que escribiste, que me parece muy cierto y coincido, si van a cambiar la lógica o no. Porque si va a ser Pasalacqua el que va a empezar a ordenar a los senadores y diputados, estamos en la misma lógica, ¿no? Antes era Rovira, ahora va a ser Pasalacqua, o van a dar libertad de acción a los diputados y senadores para que voten en base a los intereses de los misioneros, ¿no? Bien, perfecto. Bien, te agradecemos mucho la comunicación, te vamos a deber una taza. Deberlo que se taza. Cuando si venís No se acuerdan, pero yo he ido de invitada. Sí, nos acordamos. Y me juro que tengo la taza acá guardada todavía. Bueno, acá está la segunda, entonces, cuando me encanta, estés por Misiones, dale, te agradecemos. Muchas gracias. Vos mandanos un mensaje porque tenemos un productor que se guarda a veces las tazas, entonces te la hacemos llegar. Por favor, háganme llegar y quiero tener la colección ahí después. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. Chau. Bien, vamos al último corte y viene Momento Militante. Y desde allí, indudablemente, es extraído el cuerpo prácticamente del segundo cuerpo de ejército. Tiene varios impactos de bala y vehículo. También ustedes pueden ver que los cristales están completamente apilados. En estos momentos